Amado Dios, venimos ante ti una vez más, Señor, sin reparo, a pedirte que nos ayudes ahora en este tiempo. Señor, donde escucharemos tu palabra, escucharemos las instrucciones que tienes para nosotros. Escucharemos tu voz, Señor. Padre, ruego que tengas misericordia primeramente de mí para poder predicar tu palabra fielmente y de una manera, como siempre te ruego, sencilla y práctica. Dios mío, te ruego por mis hermanos y las personas que hoy nos visitan, para que tú puedas obrar en cada una de sus vidas y puedas seguir llevando a cabo esa transformación, ya que tú eres fiel y justo, Señor, para terminar esa preciosa obra que empezaste en cada uno de nosotros. Señor, ruego que edifiques esta congregación con tu palabra, con tus mandamientos, con tu precioso Espíritu Santo. Señor, síguenos ayudando, ya que necesitamos tu intervención todo el tiempo. Damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Antes de comenzar la predicación, quisiera hacer una pregunta. ¿Cuántos creen que lo que tenemos entre nuestras manos, la Biblia, es la palabra de Dios? Amén. Todos creemos que es la palabra de Dios, ¿cierto? O sea que cuando leemos la palabra de Dios, el que está hablando es Dios. Creo que ahí he visto alguna duda. No es el pastor. El pastor lo que hace es explicar un poco más o detallar un poco más lo que dice la palabra de Dios. Pero ¿cuántos creen entonces que lo que leemos es palabra de Dios? Amén. ¿Y a cuánto nos gusta obedecer la palabra de Dios? Amén. Habéis sido sinceros. Nos cuesta. Nos cuesta. Así que vamos a ver lo que la palabra del Señor hoy nos quiere instruir. La semana pasada estuvimos viendo los versículos anteriores. Estuvimos viendo Primera de Pedro, capítulo 2. Estuvimos viendo los versículos, para ser exactos, del 11 y 12, me parece, si no me equivoco. Sí, 11 y 12. Y dijimos que ahí empezaban los deberes de los cristianos. Y hoy seguiremos viendo esos deberes que tenemos como cristianos. A todas las personas en la faz de la tierra, en el mundo entero, a todos nos gusta reclamar nuestros derechos, ¿cierto? De hecho, muchas personas se hacen manifestaciones y salidas por reclamar los derechos. Pero muchas veces muy pocas veces reclamamos cumplir nuestras obligaciones. Y el Señor nos recuerda cuáles son nuestras obligaciones como cristianos a través de su palabra. Resumiendo lo que vimos la semana pasada, el Señor nos dice: vosotros habéis sido escogidos, absteneos de los pecados y cumplir con vuestras tareas. No os he salvado simplemente para que llenéis un lugar en un local, en una iglesia, esperéis a vuestra muerte y os reunáis conmigo, sino que durante el tiempo de vuestro peregrinaje podáis cumplir con vuestros deberes. Y vimos que nuestros deberes era tener una buena actitud, un buen testimonio con los de afuera. Hoy estaremos viendo la segunda parte de nuestros deberes y se encuentran en los versículos del 13 al 17. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 13 al 17. Te invito a que me acompañes y leamos juntos desde nuestras Biblias. Dice así la palabra del Señor. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores, como por él, habla del Señor, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Como libres, pero no como
pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Como cristianos y ciudadanos del reino de los cielos, nos sometemos completa y voluntariamente a la autoridad divina, ¿cierto? Y esto de alguna manera puede llevar a algunas personas creyentes a pensar y creer que no deben someterse a las autoridades de este mundo. Y los podría llevar a ser indiferentes con las leyes establecidas en este mundo. Leyes establecidas para mantener la justicia y el orden en este mundo. Creer que debemos solamente sujetarnos a Dios nos puede provocar en algunos creyentes ser indiferentes a las leyes de este mundo. No podemos olvidar que aunque el Señor en el libro de Génesis le dijo al hombre que sojuzgara en este mundo y pareciera que solamente el hombre gobierna este mundo, Dios mismo sigue siendo el dueño y señor de este mundo, el cual ha permitido que el hombre gobierne. Y podemos llegar a la conclusión fácilmente de que el hombre no gobierna bien el mundo. Dios no necesita pedirle favor a nadie para obrar en este mundo, para llevar a cabo su plan, para llevar a cabo su obra. Dios no necesita pedirle permiso al ser humano para que sus leyes funcionen en la creación, para que su autoridad, a pesar de la rebeldía de los hombres, sea puesta por manifiesto y sea aplicada. Dios ha permitido que existan leyes, autoridades establecidas en los hombres, en la tierra, y por medio de los hombres para preservar la vida, preservar el orden y la justicia. Así que cualquiera de nosotros que vea cualquier ley o cualquier autoridad sin Dios está sacando a Dios de la creación, está sacando a Dios de las leyes que Él mismo ha permitido que se establezcan. Y si la autoridad o si las autoridades de este mundo tuvieran en cuenta a Dios en sus gobiernos, no veríamos tanta corrupción, no habría tanta opresión en todos los países. Por eso, muchos de los que estamos aquí en esta mañana somos extranjeros y hemos tenido que salir de nuestros países. Lo cierto es que el establecimiento de las autoridades en este mundo, hermanos y personas que nos visitáis, es bueno. Lo repito, el establecimiento de las autoridades en este mundo es bueno, tal y cual como el Señor dijo a la hora de crearlo todo, es bueno, porque son establecidas por Dios. Pero lo cierto también es que el ser humano alberga pecado en su corazón. Y todo lo creado por Dios y establecido por Dios y lo toca el ser humano es corrompido. Por eso tenemos las leyes, o las leyes tambalean en cada nación. Pero esto no debe hacer que el cristiano rechace las autoridades o impida que se apliquen en los hombres o en los creyentes. Esto no impide que los cristianos nos sometamos a ellas, porque todas estas leyes han sido establecidas por Dios mismo y son buenas. Además, repito, están para cuidar, proteger al bueno, al creyente, arrestar y castigar al malhechor, como lo hemos leído. Y de esto estaremos hablando esta mañana, de una forma breve, práctica, sencilla, queridos hermanos. Así que es nuestro deber, y este es el título de nuestra predicación, es nuestro deber como cristianos someternos a las autoridades civiles.
Es nuestro deber como cristianos someternos a las autoridades civiles. El primer punto que veremos es someteos a todas las autoridades en el versículo 13. Vemos cómo el versículo 13 dice lo siguiente: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. ¿Debemos someternos a ellas algunas veces? No. ¿Debemos someternos cuando nos conviene? No. ¿Debemos someternos cuando vemos que la ley puede tomar venganza por nosotros en otras personas? No. ¿Debemos someternos a ellas? Siempre. Aun cuando las leyes nos perjudiquen, incluso a nosotros. Y cuando estas, pero atención a esto, pero esto todo cristiano, todo creyente debe tenerlo en cuenta. Debemos sujetarnos a las leyes siempre, siempre, hermanos, siempre. Siempre y cuando estas no nos obliguen a desobedecer a Dios. Esto es un punto que debemos tener en cuenta. Si las leyes, si las autoridades nos dicen que debemos someternos, nos sometemos. Pero si estas autoridades nos dicen o nos obligan o nos ponen contra la pared para desobedecer lo que Dios dice en su palabra, más nos vale obedecer a Dios antes que a los hombres. Debemos obedecer a Dios por sobre todas las cosas. Pedro cataloga a las autoridades en un orden desde la más alta, la que más autoridad tiene, el que con más gobierno, hasta la menor. Pero todos, queridos hermanos, todos son autoridad en la tierra. Él, en ese versículo 14, empieza a enumerarlo. Dice instituciones humanas, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores, y todos ellos son enviados por él, por Dios. Si me acompañas a Romanos capítulo 13, versículo 1 al 4, podemos ver incluso cómo Pablo también ya previamente está hablándonos y enseñándonos que también debemos someternos a las leyes. Y atención, el apóstol Pablo está diciendo que se sometan a las autoridades, le escribe a los romanos. Y todos sabemos cómo oprimían, cómo extorsionaba, incluso cómo eran las leyes tiranas del Imperio Romano. Y aún así, y sin embargo, Pablo les dice a los romanos que se sometan. Mirar, Romanos capítulo 13, versículo 1 al 4. ¿Sométase alguna persona a las autoridades? No. Fíjate cómo dice toda persona a las autoridades, incluyendo en ese todas tanto creyentes y no creyentes, a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Esto es lo que cada uno debe tener en cuenta a la hora de obedecer o desobedecer a las autoridades en este mundo. Todas están establecidas por Dios. Si obedezco a una autoridad en este mundo, estoy obedeciendo a Dios. Si desobedezco a una autoridad establecida en este mundo, no estoy desobedeciendo a la Policía Nacional, estoy desobedeciendo a Dios. De modo, continúo leyendo, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, o sea, desobedece. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. ¿De quién? De las autoridades en este mundo y del mismo Dios. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Y nos pregunta a todos nosotros, ¿quieres pues no temer la autoridad? ¿Quieres pues? Así que nos contesta Pablo mismo, haz lo bueno y tendrás alabanza de ello, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador, para castigar al que hace lo malo. Todas las autoridades, hermanos, son puestas por Dios
para cuidar y proteger al bueno. Y entre esos buenos están los creyentes, hermanos. Hay muchas veces que como padres, gracias a Dios yo lo aprendí a tiempo, estoy libre de ese pecado. Como padres, algunos les han dicho a sus hijos, como no te portes bien, voy a llamar al policía y le voy a decir que te lleve a la cárcel. ¿Alguien ha recibido esa amenaza de sus padres? Yo no lo recuerdo. Estoy poniendo libre a mi madre. Yo no lo he hecho. Pero queridos hermanos, sí existen personas que incluso creyentes le dicen eso a sus hijos. ¿Qué es lo que provocan en el corazón de esos niños? La policía es mala, me va a llevar, me va a apartar de mis padres, son malos, son enemigos y cuando van creciendo ven a las autoridades como malas. Cuando la policía, las autoridades, no son malas, están para cuidar de cada uno de nosotros. ¿No hace esto Dios con nosotros? ¿No nos guarda, no nos cuida, no nos protege? Pues Dios mismo está actuando a través de ellos y mostrándonos su gracia, su protección a través de las autoridades establecidas en este mundo. A pesar de que entre ellos hayan corruptos, a pesar de que entre ellos usen el poder para extorsionar o apresar indebidamente. El apóstol Pablo dice en el último versículo, el que acabamos de leer, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, haciendo mención a la vestimenta y a la equipación de los soldados romanos. Ellos llevaban una espada. Nadie más en el imperio romano podía llevar una espada, ni una pequeña arma, ni un cuchillo, solamente los soldados romanos, porque eran los únicos autorizados para establecer y aplicar la autoridad. Y era símbolo de autoridad, de justicia, de respeto, llevar una espada encima. Pues es servidor de Dios. Aquellos, hoy en día las espadas ya no son espadas, son armas, son porras, son vestimentas que identifican las autoridades en la nación. Pero esos no deben ser temidos. No debemos tenerles temor, no debemos infundirles temor a nuestros hijos, sino respeto, porque son la representación de Dios, de su justicia en este mundo. Y ellos están, como termina diciendo ese versículo, encargados de vengar al bueno, de castigar al opresor. Así que si eres una buena persona en la sociedad, no temas a las autoridades. Queridos hermanos, continúa este versículo 14 diciéndonos lo siguiente, y es nuestro segundo punto: las autoridades son puestas por Dios. Las autoridades son puestas por Dios. El versículo 14 dice, sigue diciendo esa lista, ya los gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores. Y atención a esto. Y alabanza de los que hacen el bien. Toda autoridad, como hemos dicho, es puesta por Dios. Sí, queridos hermanos, si nosotros pensamos en las autoridades que existen en este mundo, podemos ver reyes, presidentes, alcaldes, ministros, policías, etcétera. Y hermanos, no saquemos de esa lista incluso a guardias de seguridad. No son policías, pero son guardias de seguridad, puestas para mantener el orden. Incluso a esas personas les debemos respeto. Es muy triste que obedezcamos las autoridades solamente cuando nos podemos ver perjudicados. Alguien, y yo el primero, y quiero ponerme como ejemplo, alguien alguna vez ha ido con su coche en la carretera y pone a 120 y alguno va a 130 y de repente ve el helicóptero de la DGT y inmediatamente no lo baja a 120, sino que lo pone a 100 para que vean todos que somos buenos ciudadanos, para que vean todos que respetamos las leyes de tránsito, obedecemos las leyes por temor. Y esa
Y eso habla de la actitud de nuestro corazón. Si obedecemos las leyes terrenales por temor, ¿cómo es que estamos obedeciendo las leyes de nuestro Dios? ¿Por temor también? Las leyes o las autoridades de este mundo son puestas por Dios y van acompañadas o sazonadas por su gracia, por su misericordia, con cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque nos guardan del opresor, nos guardan del malvado, nos guardan de los asesinos, nos guardan de los ladrones, nos guardan de los malos. Así que si recibimos la ley y la justicia por amor, debemos someternos, cumplir y obedecer las justicias por amor. Todas las autoridades son puestas por Dios. Nadie ha llegado, aunque muchos han mentido en su currículum, etcétera, han llegado al poder, pero todos han sido o han llegado a ese lugar por permiso del Señor o porque el Señor los ha permitido. ¿Para qué? ¿Para qué? Lo estaremos viendo más adelante. Pero incluso hasta aquellos que han llegado al poder por sí mismos, el Señor los ha permitido. Y creerme, como dice su palabra en Apocalipsis, todos esos que han gobernado en la tierra darán cuentas del Señor. Todos, sin excepción. Lo que debemos comprender es el propósito de por qué hay leyes que rigen nuestra sociedad. El propósito es mantener el orden, castigar al malvado y para que esto sirva de alabanza a los que hacen el bien. Solamente las autoridades son las encargadas de llevar a cabo y poner en funcionamiento su autoridad. Nadie más. Unos para castigar a los malhechores. Y ese castigo, hermanos, a esos malhechores les llegará su tiempo tarde o temprano. Así que ninguno de nosotros debe tomar la justicia por su propia mano. Queridos hermanos, si alguno de nosotros nos hemos visto en algún momento implicados en algún delito de cualquiera que sea la forma en este mundo, no debemos correr a tomar la justicia por nuestra mano. Debemos recordar que las autoridades en este mundo han sido puestas por Dios y al momento de correr a esas autoridades y denunciar el hecho, estamos corriendo hacia el Dios mismo que pondrá de por medio su justicia y llevará a cabo nuestra justicia. No debemos tomar venganza por nuestra propia mano. Mira lo que dice Mateo 26, versículos 50 al 53. Me gusta Mateo, porque Mateo cuida la privacidad también del malhechor. Pero Juan dice claramente en el capítulo 18, fue Pedro. Fíjate cómo dice, entonces se acercaron y echaron mano a Jesús. ¿Quiénes? Los soldados romanos para prenderle. Pero uno de los que estaba con Jesús, Mateo guardando la intimidad de Pedrito, extendiendo la mano sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Llevaba una espada, ya era un delito. Cortó una oreja, segundo delito. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Y le dice a Pedro, ¿acaso, y nos lo dice a nosotros, acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Te está diciendo, Pedro, estás tomando tu justicia por tu mano. Yo no necesito que me salves, que me socorras. En cuanto a la salvación, nadie lo entregó, él mismo se entregó. Pero en cuanto a la justicia, él está diciendo, yo no necesito de ti. ¿Tú crees que si yo necesitara de un hombre para que Dios lleve a cabo su justicia,
a través y por mí, ¿te pediría ayuda? No, no necesito. Dios mismo va a llevar a cabo su justicia en mí. Dios mismo mostrará al mundo entero su justicia a través de mí. Murió en la cruz y ¿qué se dijo? Murió un inocente. Murió y por su justicia resucitó al tercer día. Gloria a Dios por eso. Dios mostró su justicia a través de su Hijo, resucitándolo al tercer día. Ninguno de los que estamos aquí puede tomar venganza por sí mismo. ¿A cuántos los han oprimido? ¿A cuántos los han maltratado? ¿A cuántos los han golpeado? ¿A cuántos? Y podría seguir con la lista y seguro acierto con todos los que estamos aquí presentes. Pero queridos hermanos, ninguno debe tomar la justicia por su mano. Acércate a un buen abogado, acércate a la policía, denuncia y deja que el Señor se encargue. Porque la venganza es del Señor. La venganza es del Señor. Las autoridades están para hacer que pague el malhechor. Y que se lleve a cabo esa autoridad provocará alabanza en nuestro corazón. Que se lleve a cabo la justicia, perdón, contra los malos, los malvados, provocará en cada uno de nosotros alegría, alabanza. ¿Por qué? Porque se hizo venganza, se hizo justicia. No, porque Dios está por mí. Porque el Señor está por mí. El Señor me está guardando. El Señor me muestra su gracia en medio de esa justicia. No por saciar la venganza en nuestro corazón, sino por ver que el Señor está con nosotros. Amén. Continúa diciéndonos el versículo 15 y este es nuestro tercer punto. Dice el versículo 15, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Este es el tercer punto. Haciendo el bien, callaréis la boca de los insensatos. Haciendo el bien, callaréis la boca de los insensatos. Se usa mucho esa famosa frase cristiana, no te bajes de tu cruz. Siempre, ¿cierto? Pero lo cierto es que todos los creyentes, influenciados o potenciados por su carnalidad, a veces nos gusta bajarnos de la cruz. Y se nos olvida que de allí no podemos bajarnos. No nos podemos bajar de la cruz. Debemos seguir permaneciendo en la cruz, sujetándonos al Señor. Debemos someternos a las autoridades. Debemos someternos a Dios. Debemos confiar en el Señor. En que si ha permitido que te ocurra algo malo, es por su voluntad. Y que si tú puedes ir a denunciar o acudir a las autoridades y esas autoridades hacer prevalecer la justicia, ejercer la justicia, también es por su voluntad. Comprendamos cuál es la voluntad, cuál es el objetivo del cristiano, cuál es el deber de cada cristiano. Que haciendo el bien hagáis callar a los insensatos. Nuestro comportamiento, nuestra vida, hermanos, debe estar sometida a Dios y debe estar sometida a las autoridades. Porque solamente así la gente podrá ver que sois y somos cristianos. Si desobedecemos a las autoridades en el mundo, ¿qué ocurrirá? Esto no es un buen cristiano. Si desobedecemos la palabra del Señor, eso ya nos deja en evidencia que no somos cristianos. No. Solo sujetándonos a las leyes de nuestro Dios por medio de su palabra y obedeciendo las leyes de este mundo, podremos callar las bocas de las personas que dicen que los cristianos somos rebeldes, somos divisores, somos desleales a las autoridades de este mundo. Solamente sujetándonos, obedeciendo la palabra de nuestro Dios y las leyes de este mundo, podremos callar a aquellos que hablan mal del evangelio, que hablan mal de los cristianos.
que menosprecian la cruz. Haciendo el bien, callaremos la boca de los insensatos. Esa palabra, hermanos, insensatos, habla de la falta de santidad moral que tienen los que se pierden. Esa palabra insensato habla de la falta de santidad mental que impide que los que se pierden no razonen que las autoridades existentes en este mundo son puestas por Dios mismo para cuidarlos a ellos, pero que también nos cuidan a nosotros. Por eso debemos honrar y respetar toda autoridad, toda ley. Mira lo que dice el libro de Tito, capítulo 3, versículo 1 al 3. Tito, capítulo 3. Pablo le dice a Tito y le habla a nuestra congregación, a cada uno de nosotros como creyentes. Y nos dice a nosotros también, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, o sea, a colaborar con las autoridades. Que a nadie difamen. ¿Habla de los creyentes o de otras personas? Sí, pero también que no difamen a las autoridades. Que no sean pendencieros, problemáticos, peleones, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pablo está diciendo, no critiquéis, no murmuréis, sujetaos a las autoridades. No creáis que ahora sois lo mejor, sino más bien recordar que antes erais como ellos. Recordar que antes erais como los que se pierden, infructuosos, esclavos de concupiscencia, rebeldes, peleones, borrachos. Ya no lo sois por gracia del Señor. Esa gracia aún a los que se pierden no los han alcanzado. No difaméis a las autoridades. No habléis mentiras de ellas. No habléis mentiras de los otros para que las autoridades ejerzan su autoridad en aquellos, porque estaréis calumniando. Ser buenos cristianos. Ser buenos cristianos. Como creyentes, nuestra actitud, hermanos, debe ser verdadera ante otras personas, aunque nos hagan mal. No debemos inventar, es lo que quiere decir este versículo, no debemos inventar mentiras de otras personas con el fin o el propósito de que salgan perjudicadas porque nos han hecho daño. Queridos hermanos, algo que ocurre muchas veces entre nosotros como creyentes es esto y tenemos que tener mucho cuidado. Estamos hablando de las autoridades de afuera, pero ¿y qué pasa con las autoridades de adentro? Hermanos, en cada congregación hay autoridades y en cada congregación debemos acudir a nuestras autoridades en la congregación. ¿Por qué? Porque resulta que en esta congregación y en todas hay personas que han sido libertadas del pecado, pero aún hay concupiscencias en su corazón. Y hermanos, nuestras concupiscencias, y prestar atención a esto, pueden dañar u ofender a otra persona. Aquella persona que ha sido ofendida, ha sido dañada, debe tener cuidado a la hora de expresar lo que ha sufrido. Porque si reduce lo que ha sufrido, el otro infractor, estamos hablando de creyentes, no podrá ser tratado correctamente. Pero si se nos da por ampliar versiones, manipular versiones y hablar más de la cuenta, estaremos calumniando y estaremos dejando posiblemente a alguien por más infractor de lo que ya es. Debemos tener cuidado de no difamar entre nosotros. Debemos tener cuidado con las versiones que contamos.
debemos tener cuidado con los adjetivos que usamos de otros hermanos, porque esto o los ayuda a ser transformados, a rehabilitarse, o los aplasta más. Si hay un problema en la congregación, hay autoridades en la congregación. Se deben resolver con las autoridades en la congregación. Queridos hermanos, una verdadera autoridad, una verdadera actitud cristiana muestra que los cristianos usamos responsablemente nuestra libertad como siervos de Dios. Lo repito, una verdadera actitud cristiana muestra que los cristianos usamos bien nuestra libertad como siervos de Dios. Y al tener en cuenta que todos los que estamos aquí somos siervos de Dios, debemos cuidarnos, llamarnos y respetarnos los unos a los otros. En algún momento fuimos esclavos, fuimos malhechores del pecado, quebrantábamos leyes de la sociedad, pero esto ya no debe ser así como nosotros, entre nosotros. Ya no puede ser más así. En el versículo 16 dice lo siguiente: como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos. Esto, hermanos, debemos comprenderlo. La libertad que hoy tenemos, de la cual hemos sido liberados del pecado, nos debe ayudar a vivir una vida en santidad. El vivir una vida en santidad no solamente para Dios, no solamente para nuestros hermanos, sino también para los que están en el mundo aún sin Dios. Y ese es nuestro cuarto punto. Una libertad sin pretexto. Una libertad sin pretexto. Versículo 16. Hermanos, así como hemos sido, lo repito, liberados del pecado para vivir en santidad, así como los hombres y mujeres que se encuentran aquí esta mañana, libres del pecado, libres del castigo, debemos seguir viviendo en nuestro tiempo de peregrinaje, y esto también es nuestro deber, de una forma justa, honrada, y confiando en que la ley hará justicia siempre en nosotros, porque esa ley está sometida a Dios. Debemos creerlo, hermanos. Debemos creerlo en el momento de pensar que si me han hecho daño, yo soy libre. Yo soy libre para levantar mi voz y tomar mi justicia por mis manos. Cuando hacemos eso, estamos haciendo así a Dios. No te necesito para que ejerzas tu autoridad. Yo ejerceré la mía. Ninguno de los que estamos aquí, hermanos, como buenos cristianos, ninguno tenemos pretexto para desobedecer las leyes en este mundo. Siempre y cuando, repito, estas nos obliguen a desobedecer a Dios. Si nos obligan a desobedecer a Dios, te invito a que no las obedezcas. Aunque eso nos cueste la prisión. Aunque eso en otros países les esté costando el ser asesinados. ¿Qué es lo mejor que nos puede pasar? Que el Señor sea glorificado a través de nosotros por obedecer su palabra. Ningún cristiano tiene autoridad, repito, para tomarse la ley por sus propias manos. No. Así que, hermanos, no olvidemos que el Señor nos rescató del pecado, de donde éramos esclavos, de donde estábamos sometidos, rebeldes, divisores, con maledicencias, problemáticos, etcétera, etcétera. Y Dios tuvo misericordia con nosotros, porque nos correspondía un castigo.
y mandó a Cristo a morir para perdonar nuestros pecados. Así que ahora que somos libres del pecado y vivimos como libres también porque no nos persiguen las autoridades, vivamos una verdadera libertad cristiana, teniendo una buena actitud y, como he dicho, vivir una vida justa, honrada y confiando en las leyes, porque éstas están establecidas por Dios. Ya la conclusión que podemos llegar esta mañana, hermanos, es lo que nos dice este versículo 17. En el versículo 17 podemos ver el motivo de nuestro sometimiento. Versículo 17. Honrad a todos. Amad a los hermanos. Temed a Dios. Honrad al rey. Pedro no nos está preguntando si queremos hacerlo. El Señor inspiró a Pedro para darnos una orden directa a cada uno de nosotros. Honrad a todos. ¿Por qué? Porque si tú te das cuenta, hermano, la persona que tienes al lado tiene la imagen y semejanza de Dios, ¿cierto? Gloria a Dios por esto. Pero resulta que los de afuera también la tienen, a pesar de sus vidas impías. Vidas impías. Queridos hermanos, tanto tú como creyente como los que se pierden, tienen la imagen y semejanza de Dios. Por eso se nos manda a honrar a todos. Honrar a todos. Estamos llamados a honrarlos. Estamos llamados a amar a los hermanos. Ama a tus hermanos. Fíjate cómo el Señor le dice a Pedro, lo inspira a Pedro diciéndole, ama a los hermanos. ¿Por qué? Porque si amas a tu hermano evitarás de cometer una ofensa. Y esa ofensa llevará a que os presentéis delante de las autoridades en la iglesia. No está diciendo, el hermano te ha hecho mal, llévalo donde el pastor, que lo ponga en disciplina. No, está diciendo, ama al hermano. Que si amas al hermano, evitarás un conflicto. Ama al hermano. Es una orden del Señor. Es una orden directa de Dios. Por eso preguntaba al principio, ¿cuántos creen que la palabra del Señor, la Biblia es la palabra de Dios? Es Dios mismo diciendo, honra a todos los de afuera, incluso aunque sean malos. Ama a los hermanos. Y ahora nos dice, temed a Dios. Este temor no es del miedo como muchas veces hemos enseñado. Este temor es de respeto, de honra, de reverencia a Dios. ¿Cómo honro y cómo respeto a Dios? Honrando a los demás, honrando y sujetándome a las autoridades. Pero fíjate cómo dice, teme a Dios. Y sí, queridos hermanos, también debemos tener temor, no de respeto solamente, sino de temor del gran Dios. De que nos tiemblen las piernas cuando Dios diga algo y no lo cumplamos. También debemos tener ese temor. Ay de aquel que cae en las manos de Dios por ser un detractor de su ley, por no obedecer las leyes de este mundo. Estamos muchas veces confundidos como cristianos porque pensamos que Dios, como ya somos salvos, luego seremos juzgados por nuestras obras y de acuerdo a eso se nos pagará. Pero también se nos juzgará por cómo nos hemos sometido y nos hemos juzgado, cómo hemos sido sometidos y hemos actuado y obedecido a las leyes de este mundo. También se nos juzgará eso. Y también se nos premiará por eso, hermanos. Por eso debemos comprender que debemos temer a Dios, no solamente en cuanto a su palabra, sino en cuanto a el sometimiento de las autoridades en este mundo. Y por último, y muchas veces más complicado, dice honrar al rey. Honrar al rey. Hoy en día no vivimos, algunos países no viven en monarquía. Y sobre todo Latinoamérica. Y esto puede sonar difícil.
Incluso, hermanos, debemos estar sujetos a las máximas autoridades. El rey era la máxima autoridad de una nación. Debemos estar sujetos a la máxima autoridad del país donde vivamos. Sí, hermanos, a pesar de que sea un opresor, de que sea un maníaco, a pesar de que sea un dictador. ¿Por qué? Porque eso nos lo manda el Señor. Pero a esto hay que aplicar que si ese maníaco o ese opresor nos obliga a desobedecer a Dios, no debemos obedecerlo. Hermanos, ¿por qué debemos sujetarnos a ellos también? Porque esto puede sonar como, debemos sujetarnos incluso a esos malos, a esos dictadores. De alguna forma sí, porque esos también fueron puestos por Dios para llevar a cabo su plan, para castigar a una nación entera, para provocar los tiempos finales, para encursar al mundo entero al fin de los tiempos. Sí, son parte, hermanos, son parte del plan de Dios, de su gobierno. Pero repito, hermanos, si esos gobiernos a los cuales incluso muchos cristianos en países como Latinoamérica, Venezuela, de Latinoamérica, Venezuela y otros que tienen dictadores, hermanos, deben sujetarse a esas autoridades, pero desobedecerlos siempre y cuando esto los obliga a desobedecer a Dios. Dios usa incluso a los líderes de cada nación para llevar a cabo su plan, para mostrar su misericordia, para hacer llegar el evangelio. Si no, mira cuántos venezolanos tenemos hoy en España. Y cuántos venezolanos que no conocían del Señor, aquí han conocido del Señor. Si es que no, la historia no depende del hombre. La historia depende de Dios. Y Dios provoca y permite lo que Él quiera permitir con el fin de salvar a las personas, con el fin de salvar a sus elegidos. A las conclusiones que podemos llegar esta mañana, hermanos, son las siguientes. La primera, que todo creyente está bajo autoridad humana, sí, pero también está bajo la autoridad de Dios. Y debemos someternos a ambas autoridades, porque esto glorifica a Dios. La segunda, el someternos a las autoridades en este mundo demuestra un carácter fiel a Dios de todo cristiano. Tercera, si hay autoridades terrenales es porque son para castigar al malvado, pero también están para cuidar al bueno, proteger al creyente, porque son su remanente en este mundo. La cuarta, debemos poder ver a través de las autoridades el evangelio de Jesucristo, por muy difícil que parezca. Ya que, hermanos, el evangelio de Jesucristo nos enseña de que un hombre justo, inocente, dio su vida por los malhechores. La justicia de Dios fue puesta de manifiesto en la cruz sobre Cristo. Este es el evangelio. Y ahora el evangelio y la justicia de Dios es aplicada en cada uno de nosotros. La justicia de Dios nos guarda, nos protege del pecado, del maligno, de los malos. Y por último, el evangelio no es para condenar, sino para salvar a todo aquel que reconoce su pecado y se arrepiente. Así como las autoridades están para ayudar al infractor a reconocer su error, se me ha ido la palabra, perdón, su hecho malo, para ayudarlo a corregir.
y para que se arrepienta. Al igual que el Evangelio ha provocado en nosotros arrepentimiento de todos nuestros delitos. Esta era la palabra, delitos. Queridos hermanos, que el Señor nos dé fuerza, nos dé ánimo para poder llevar a cabo estos deberes. Que no se nos olvide que incluso las leyes que rigen nuestra nación y nos rigen a nosotros están sometidas a Dios. Y obedecerlas glorifican a Dios. Y obedecerlas, callan bocas de insensatos, y obedecerlas son para alabanza de los creyentes y castigo de los malhechores. Queridos hermanos, obedecer las autoridades de este mundo es un privilegio, porque las autoridades fueron puestas por Dios. Y a la hora de obedecer esas autoridades estamos obedeciendo directamente a Dios. Y así como obedecemos este libro, hermanos, como amamos este libro, debemos obedecer las autoridades y leyes de este mundo por amor, sin pensar o creer que las autoridades nos van a perjudicar. Están para nosotros, hermanos. Las autoridades de este mundo, y con esto termino, no están para los de afuera, están más para nosotros, porque el Señor las ha permitido que sean establecidas para cuidarnos, para protegernos, para proteger su remanente en esta tierra. Están más por amor y por gracia a nosotros que por el mismo mundo. Gracias, Señor, te damos en esta mañana por tu bondad, por ayudarnos a entender que las autoridades establecidas en este mundo, Señor, están puestas o permitidas por ti. Que ninguno debemos ejercer autoridad por nuestra propia mano o venganza por nosotros mismos, sino que debemos confiar en que las autoridades harán justicia, porque tú harás justicia a través de ellas. Señor, ayúdanos a obedecerlas, a mostrar al mundo que somos buenos cristianos porque nos sujetamos a ellas, de la misma forma en la que nos sujetamos a ti. Señor, también ayúdanos a ser responsables, Señor, a ser coherentes, a entender que si las leyes de cualquier país, como creyentes, como cristianos, nos obligan a desobedecerte, lo mejor, Señor, será desobedecerlas.